Cristiano gana 280 millones de dólares al año. Esos son $765,000 al día. Mientras tú estás escuchando este podcast, Ronaldo ya ganó varios miles de dólares. Ahora te voy a dar un dato. Adriano, el emperador, fue nombrado el mejor jugador de Europa para la UEFA en 2004. Ganó millones en el Inter de Milán, en Flamengo, en la selección de Brasil y se retiró viviendo en las favelas de Río de Janeiro, sin un peso, consumido por el alcohol. Dos futbolistas, dos mundos completamente distintos. La diferencia no fue el talento. Adriano tenía talento de sobra. La diferencia fue lo que hicieron con el dinero. Hoy, en Trinchera Financiera, vamos a hablar de los 5 errores financieros que destruyen a los futbolistas y que probablemente tú también estás cometiendo sin saberlo. De los casos más impactantes de quiebra en la historia del fútbol y de lo que podemos aprender de los que sí lo hicieron bien, incluyendo algunos mexicanos que conoces muy bien. Bienvenidos a Trinchera Financiera, este podcast donde investigamos y cuestionamos y también destapamos todas las historias del mundo asegurador y del mundo financiero. Soy Fernando Matus y me puedes ver todos los miércoles en todas las plataformas de streaming y YouTube. Suscríbete y dale a esta campana para que no te pierdas ningún episodio más. Antes de hablar de quiebras, necesito que sientas el tamaño del dinero del que estamos hablando. Ya les dije lo de Ronaldo, 280 millones de dólares al año. Messi, 135 millones de dólares al año. Mbappé, 95 millones. Haaland, 80 millones. Ese es el top mundial, pero ojo, porque la mayoría de los futbolistas no son Ronaldo. En la Liga MX, que es la liga que nos queda más de cerca emocionalmente, el sueldo promedio de un jugador de primera división ronda los 650,000 pesos al mes. Suena bien, ¿verdad? Digo, suena mucho, y lo es. Pero hay una cosa que lo cambia todo. Una carrera futbolística dura en promedio entre 8 y 11 años. El portero, por ejemplo, puede llegar a los 40. Y el mejor ejemplo lo tenemos ahorita mismo en este mundial. Memo Ochoa, con 41 años, está jugando lo que él mismo ha dicho que es su último mundial. Y bueno, y juega entre comillas, pero ahí está. 4 Copas del Mundo, más de 25 años como profesional, pero Memo es la excepción, no es la regla. El delantero se va a los 33, el extremo rápido a los 32, el volante de marca a los 31. La posición más corta del campo no es la portería, es cualquier posición donde la velocidad lo es todo. Piénsalo así, en México la mayoría de nosotros empezamos a generar un buen dinero entre los 28 y los 45 años. Tenemos como 17, 20 años de ingreso fuerte. El futbolista tiene 10 y luego, silencio. Y ahí es donde empieza el problema, porque el 67% de los futbolistas profesionales no sabe qué va a hacer cuando se retire. No tienen ningún plan, no tienen negocio, no tienen nada. Solamente tienen ese recuerdo de cuando eran titulares. Y la pregunta que te quiero hacer a ti, que me estás escuchando en el coche, en el gym o en donde sea que tú estés, ¿tú tienes un plan para cuando dejes de trabajar? ¿O también eres de ese 67%? Ok, mira, vamos al meollo de todo esto. ¿Por qué quiebran los futbolistas? No es mala suerte y no es que sean malas personas, es que caen en los mismos 5 patrones una y otra vez. Y cuando los escuches te van a sonar muy muy familiares. El verdugo número 1 es el síndrome del closet. El futbolista llega al primer equipo con 19, 20 años. De repente está ganando más que sus papás juntos en toda su vida entera. ¿Y qué hace? Lo que cualquier persona sin educación financiera hace. Gasta. Un coche primero, luego viene otro, luego pues una casa para la mamá, luego otra para su novia, luego un squad de 15 personas que dependen de él, que son los primos, los cuates del barrio, el entrenador de la infancia, el tío que nunca trabajó. Todos tienen sueldo. Todos con nuevo teléfono, todos con ropa carísima. El problema no es el gasto inicial, el problema es el mantenimiento de todo eso. Esos coches se descomponen, esas casas se mantienen, ese squad sigue comiendo. Y cuando el sueldo se acaba, todo eso sigue ahí esperando a que alguien lo siga pagando. Entonces, o sea, no es solamente cosa de futbolistas. Si tú mañana le ganas a la lotería y escalas tu estilo de vida en un 400%, cuando se acabe todo ese dinero de la lotería, ¿quién va a pagar tu estilo nuevo? El verdugo número 2, los impuestos. Y este es el enemigo que no ves venir y que a nadie nos gusta. Y este es el que también pues, me gusta más contarles porque es el que es más sorprendente. ¿Sabes quién fue condenado por fraude fiscal en España? Cristiano Ronaldo. Uno de los hombres más ricos del planeta, con los mejores asesores del mundo, pagó 19 millones de euros de multa. O sea, 19 millones de euros de multa. Y recibió una condena de 23 meses
que no tuvo que cumplir porque era la primera vez. O sea, hasta eso va en pedo. Y Messi, el Tribunal Supremo de España confirmó su condena de 21 meses por evadir impuestos usando sociedades en paraísos fiscales. Pero no son los únicos. Está Falcao, Alexis Sánchez, Neymar, Mourinho, Pepe, Xabi Alonso, todos investigados o condenados. Entre ellos sumaron una deuda al fisco de casi 38 millones de euros. ¿Qué pasó? Que los futbolistas ganan en múltiples países, reciben ingresos por derechos de imagen, por publicidad, por negocios en distintos territorios. Y los asesores que tienen no es que sean malos, son muy buenos, pero a veces se pasan de listos intentando meter el dinero por paraísos fiscales. Y cuando la hacienda del país que sea los atrapa, pues las multas son brutales. La lección para ti y para mí en esto es, si los asesores financieros de Messi y Ronaldo, los más top del mundo, cometieron estos errores con los impuestos, imagínate lo que pasa cuando tú no tienes ningún asesor y simplemente dices, ay, ya veremos qué hago con mi declaración anual. O sea, tener un asesor no es un lujo, es exactamente la diferencia que hace entre construir un patrimonio y tirarlo a la basura. El verdugo número 3, los negocios que no entienden. Este es el clásico. El jugador tiene lana. Y alguien seguramente le va a querer, todo el mundo le quiere sacar provecho a los jugadores, y más cuando están en su etapa más famosa. Entonces alguien llega con un negocio seguro, un restaurante, un antro, una empresa de bienes raíces, un proyecto de construcción, y el jugador dice, va, órale, le pongo el dinero porque confía, o porque es su cuñado, o porque es un amigo, o porque le juraron que iba a hiperfuncionar. Y el patrón se repite tanto que ya tiene nombre en inglés: Athlete Investor Syndrome. Ponen el capital en negocios que no conocen, que no monitorean y que a veces, y la mayoría de las veces, ni siquiera entienden. Un ejemplo: Cafú, el legendario lateral derecho de Brasil, campeón del mundo, ganó millones durante su carrera y perdió todo por una empresa de representación de deportistas que administró mal. Fue embargado y tuvo que entregar 5 propiedades para cubrir deudas de casi 6 millones de dólares. Iván Zamorano, el ídolo chileno, terminó con deudas cercanas a 3 millones de dólares por malas inversiones. Un hombre que ganó en el Inter de Milán, en el Inter de Milán, en el Real Madrid, en el América. La regla de oro que ninguno de estos jugadores siguió fue esta: nunca pongas dinero en algo que no entiendes. O aprende primero, o busca a alguien que realmente lo entienda y que tenga piel en el juego y que realmente se ponga la camiseta y lleve el negocio adelante. El verdugo número 4, el divorcio que nadie planea. Y este es el más íntimo y también el más costoso. El 33% de los futbolistas profesionales se divorcian el primer año después de retirarse. ¿Por qué al retirarse y no antes? Pues porque durante la carrera la vida del futbolista es una locura. Concentraciones, viajes, pretemporadas, torneos internacionales. La pareja y los hijos aprenden a funcionar sin él. Y aparte, pues el billetazo que entra, ¿va? Y cuando de repente ese alguien llega a casa a las 10 de la mañana, todos los días, para siempre, salen todos con problemas acumulados. Y el divorcio en ese contexto no solamente duele emocionalmente, implica división de bienes, pensiones alimenticias, gastos legales. Cuando tú tienes mucho patrimonio construido y ese se divide a la mitad que queda puede no ser suficiente para mantener el estilo de vida que tú tenías. Y esto aplica para cualquier persona, no solamente para los futbolistas. La falta de comunicación financiera en las parejas es uno de los principales detonadores de divorcios en México. Y el divorcio es financieramente uno de los eventos más costosos que puede vivir una persona. Y luego más adelante vamos a hacer un episodio precisamente de finanzas de pareja. Pero bueno, vamos con el verdugo número 5. La depresión post-retiro. Cuando el cuerpo para, pero la mente no. Este quinto verdugo es diferente. No es un error financiero en sí mismo. Es lo que produce los otros 4 que ya mencionamos. Imagínate, toda tu vida fuiste el mejor. Desde los 10 años, el mundo giraba alrededor de ti. Los entrenadores, los directivos, la prensa, los fans, todos querían saber de ti. Eras el centro de absolutamente todo. Y un día, a tus 34 años, eso, pum, se acaba. Y hay una transición brutal entre ser futbolista y haber sido futbolista. Y muchos no están preparados para ella. La identidad completa estaba construida alrededor de todo ese juego. Sin el juego, ¿quién eres? Muchos caen en el alcohol, otros caen en las drogas, otros en las apuestas compulsivas, y eso destruye lo poco que queda del patrimonio. ¿Ya tenemos los 5 verdugos? Ahora vamos con los casos reales, porque los números sí son fuertes, pero las historias te las clavan. El caso número 1, George Best, de Inglaterra. Primero quiero que escuches esta frase, que es una de las más honestas que un ser humano haya dicho sobre el dinero. Y él dijo: gasté mucho dinero en alcohol, mujeres y coches rápidos. Y el resto lo malgasté. Eso lo dijo George Best.
considerado por muchos el mejor jugador de la historia del Manchester United, el jugador que hizo que los Fab Four de los Beatles fueran 5 en los tabloides ingleses: Lennon, McCartney, Harrison, Ringo y Best. Ganó la Copa de Europa con el United en 1968 y fue el mejor jugador del mundo. Y murió en 2005 a los 59 años, joven, sin un peso y consumido por el alcoholismo. El caso 2, Garrincha, de Brasil. Si te digo el mejor futbolista de la historia de Brasil, probablemente estés pensando en Pelé. Pero en los años 60, una buena parte del mundo pensaba que Garrincha era el mejor. Campeón del mundo 2 veces, nunca perdió un partido con la selección brasileña. Tenía un dribbling tan humillante que los rivales lo miraban pasar y no sabían ni qué hacer. Pero Garrincha era adicto al alcohol desde los 10 años, mamón. Desde los 10 años. Vivió su vida entera con esa compañía. Se casó 4 veces, tuvo problemas con la justicia y murió en el 83 a los 49 años por cirrosis hepática. Sin dinero, sin patrimonio, sin nada. El hombre que representó a Brasil ante el mundo murió en la pobreza más absoluta. Caso 3. Adriano, el emperador, Brasil. Este caso ya lo mencioné en la intro, pero quiero que escuches la historia completa porque es la más impactante. Adriano llegó al Inter de Milán con 22 años. Marcó 28 goles en una sola temporada. En el 2004, la UEFA lo nombró el mejor jugador de Europa. Era el heredero natural de Ronaldo en la selección de Brasil. Se le llamaba el emperador, y lo era. Pero en 2004 murió su padre. Y algo de Adriano adentro de él, o sea, se apagó para siempre. Empezó a faltar a los entrenamientos, bajó de peso brutalmente, luego lo subió todo, bebía, regresaba a las favelas de Vila Cruzeiro en Brasil, en Río de Janeiro, que era donde creció. Los directivos del Inter no sabían ni siquiera en dónde encontrarlo. Cambió de equipo 10 veces en 10 años. Se retiró a los 34 años sin haber aprovechado ni el 20% de su talento. Al día de hoy, vive en Río y sigue apareciendo en algún evento, sigue bebiendo. Es un hombre que pudo haber sido uno de los más grandes de la historia, consumido por el dolor y sin nadie que le ayudara a manejar ni su vida ni su dinero. Caso 4. Ronaldinho, Brasil también. Y ahora el más impactante, el que me parece más difícil de creer. Ronaldinho Gaucho, o Gaucho, Ronaldinho Gaucho creo que es. Balón de Oro 2005, 2 veces jugador del año FIFA. Campeón del mundo en 2022. El hombre que dribló a toda la defensa de Inglaterra solito en los cuartos de final. El jugador que hacía que los porteros le aplaudieran después de meterles un gol. Ganó millones, obviamente, en el Barcelona, el Milán, el Flamengo. Tuvo contratos publicitarios con Nike, Coca-Cola, EA Sports. Y en 2018, una investigación reveló que tenía menos, no me lo van a creer, ni yo lo creía, menos de 6 euros en el banco. 6 euros. No 6 millones, 6 euros con centavos. La justicia brasileña le embargó 57 propiedades y le confiscó los pasaportes brasileño y español por no pagar multas medioambientales de 2.51 millones de dólares. Ronaldinho, o sea, el hombre que hizo sonreír al mundo entero, no podía salir de Brasil. 57 propiedades embargadas, sin pasaporte, sin dinero. El tipo que fue el mejor jugador del mundo. Caso 5. David James, de Inglaterra. David James fue portero de Liverpool, del Manchester City y del Aston Villa. Durante 20 años fue uno de los mejores guardametas de la Premier League. En total, a lo largo de su carrera, ganó más de 20 millones de libras esterlinas. Y en el 2014 se declaró en bancarrota. Un divorcio costoso, malas inversiones en arte y en bienes raíces, nada de ahorro estructurado, nada de plan de retiro, nada de nada. Él tuvo que vender sus trofeos, sus recuerdos deportivos para poder pagar deudas. Imagínate vender los trofeos de tu vida para cubrir lo que le debes al banco. Necesito darles un respiro después de tanta tragedia. ¿Por qué? Porque pues sí hay jugadores que sí entendieron el juego del dinero, que sí construyeron patrimonio mientras jugaban, y la diferencia entre ellos y los casos anteriores no es que tuvieran suerte, es que tomaron decisiones distintas. Por ejemplo, y uno muy cerquita a nosotros, Jorge Campos, el maestro de la marca personal en México en cuanto a fútbol se trata. No necesitas irte a Europa para encontrar un buen ejemplo. Lo tenemos aquí. Jorge Campos entendió algo que pocos futbolistas entienden, que tu imagen no se retira cuando dejas de jugar. Sus uniformes de colores, imparables, esos que todos recuerdan, se convirtieron en una marca personal que hasta hoy genera dinero. En pleno Mundial 2026, Nike sacó una colección oficial con su imagen, pero además construyó negocios reales. Su franquicia de torterías Sportortas, que empezó en el 94 y sigue activa, la taquería Los Brodis
en Ciudad de México con temática de su carrera. Hizo negocios en Acapulco y su carrera actual también como comentarista en TV Azteca, que lo mantiene vigente ante millones de mexicanos cada semana, y lo estamos escuchando ahorita los que están viendo los partidos por TV Azteca del Mundial. El modelo Campos es perfecto. Usó su nombre para construir varias fuentes de ingresos simultáneas y no puso todos los huevos en la misma canasta. Hugo Sánchez, el que convirtió el talento en legado. Fue el mejor futbolista mexicano del siglo XX, según la IFFHS. 5 Pichichi en España. Uno de los 50 mejores jugadores del siglo XX, según la FIFA. Hugo Sánchez se retiró a los 39 años. Ya de por sí un dato impresionante. Y convirtió su conocimiento del juego en una segunda carrera como entrenador. Dirigió a Pumas, Necaxa, el Almería en España y la selección mexicana. Y hoy sigue presente en los medios, en conferencias y en contenido digital. Su lección financiera construyó un capital humano dentro del fútbol que pudo monetizar después del retiro. No solo acumuló dinero, acumuló conocimiento y reputación, que esos son activos que jamás se van a depreciar. Ahora, Rafa Márquez, Luis García y los que diversificaron, porque hay más ejemplos mexicanos. Rafael Márquez tiene una línea de perfumes propia llamada RM, una clínica de rehabilitación deportiva y un centro de formación futbolística. Luis García, por ejemplo, también tiene su marca de ropa deportiva, Cascarita, con más de 20 años en el mercado. Miguel Layún, que fundó Café 19 junto con Héctor Herrera y otros jugadores, una marca de café de especialidad veracruzana. O sea, el patrón que se repite en todos los que le hicieron. Empezaron sus negocios mientras todavía estaban jugando, mientras todavía eran famosos, cuando todavía tenían ingresos del fútbol para absorber esos errores iniciales. Cristiano Ronaldo y Messi, que fueron los que llegaron ya a un siguiente nivel. Ronaldo construyó la cadena de hoteles Pestana CR7, construyó también una línea de perfumes y cuidado personal y genera más o menos $50 millones al año solo en negocios fuera del fútbol. Messi, por ejemplo, genera $75 millones al año en patrocinios e ingresos fuera del campo, más que Ronaldo en publicidad. ¿Cuál es la clave de todos ellos? Diversificaron sus ingresos antes de retirarse. Pusieron el dinero a jalar en activos, no en lujos. Digo, también obviamente viven con lujos, pero ponen su dinero a trabajar. Y con eso termino este bloque con una pregunta directa para ti. ¿Qué tiene, por ejemplo, en común Jorge Campos con Messi? Que ninguno de los dos esperó a retirarse para construir su siguiente fuente de ingreso. Lo hicieron mientras todavía tienen el sueldo del fútbol. ¿Y tú? ¿Estás construyendo tu siguiente fuente de ingreso mientras todavía tienes el de hoy? ¿O estás queriendo comprar lujos y queriendo aparentar con cosas que a lo mejor no te alcanza? ¿Y qué tiene que ver todo esto contigo? Todo. Lección 1. El problema no es cuánto ganas, es qué haces con lo que ganas. Ronaldinho ganó en el Barcelona más de 32 millones de euros en 4 temporadas, pero terminó con 6 euros en el banco. Sí, con 32 millones de euros puedes terminar sin nada. Imagínate lo que pasa cuando ganas 40,000 pesos al mes y no tienes una estructura financiera. Y lo que dije de la lotería es muy cierto, o sea, la estadística está que la gente que se gana la lotería se queda sin nada en los siguientes 4 o 7 años. La lección 2. Lección 2. Todos tenemos una carrera corta. El futbolista sabe que su ingreso más alto va a durar solamente 10 años. Tú y yo tenemos mucho más tiempo que eso, pero también tenemos un reloj corriendo. ¿A qué edad quieres retirarte? ¿Con cuánta lana? ¿Tu Afore te va a cubrir eso? Te voy a dar un spoiler. No, no lo va a cubrir. Las pensiones del IMSS han pagado históricamente entre el 30 y el 40% del último salario del trabajador. Si tú te retiraras hoy, ¿tú puedes vivir con el 35% de lo que ganas hoy? Claro que no. El plan personal de retiro, un PPR, es exactamente la herramienta que te va a permitir construir ese fondo adicional, con beneficios fiscales reales aparte y mientras todavía tienes el tiempo. Y no es el único instrumento, hay muchas otras formas de que puedas empezar a hacer crecer tu dinero con el tiempo. Lección 3. El divorcio financiero es de los más caros del mundo. Y no hablo de separaciones solamente de pareja, hablo de no tener comunicación financiera en tu hogar, de no saber qué pasa con el dinero en tu familia, de que uno gasta y el otro ahorra y nunca se están poniendo de acuerdo. En no saber las finanzas del hogar entre pareja es crucial. Las finanzas en pareja son uno de los temas más ignorados y más importantes en un hogar. Y las consecuencias de no manejarlos bien son exactamente las que le pasaron a David James. Divorcio costoso, patrimonio dividido y deudas que no alcanzas a pagar tú solo. Lección 4. El seguro no es un gasto. Es el escudo financiero que todos estos jugadores necesitaban. Adriano cayó en depresión y alcohol porque no tuvo apoyo cuando murió su padre. No tiene ninguna red de protección financiera ni emocional. Un seguro de vida bien armado no te va a resolver el duelo, pero sí le asegura a tu familia que si tú colapsas o que si algo te pasa,
Si tú dejas de estar en este mundo, el patrimonio que construiste queda protegido, que tus hijos no van a tener que vender tus trofeos para pagar las deudas o para vivir. Ronaldinho lloró en el Camp Nou delante de 80,000 personas. Hizo llorar a rivales, a árbitros, a fans de todo el mundo. Y luego la verdad es que casi llora de verdad porque no tenía ni 6 euros en el banco. No es que sea tonto, es que nadie le enseñó a construir su patrimonio mientras él estaba jugando. Nadie le explicó que el dinero que entra necesita un arquitecto, no solamente un velador. Necesitas ir construyendo más. De un dinero que tú tienes, puedes hacer que trabaje solito y que empiece a construir más dinero. Tú no tienes que ser futbolista para cometer los mismos errores y no tienes que ser Cristiano Ronaldo para no cometerlos tampoco. Solo necesitas empezar hoy con lo que tienes, con un plan claro y estructurado. Y eso es exactamente lo que yo hago con cada uno de mis clientes. Yo te ayudo a construir ese plan, tu PPR, tu seguro de vida, tu seguro de gastos médicos, tu inversión en el fondo que tú quieras o en varios fondos, todo en tu idioma, sin letra chiquita y sin presión. Y aquí sí voy a hacer un comercial. Si tú quieres que platiquemos, escríbeme por WhatsApp o por Instagram o aquí por YouTube o por donde me estés viendo o escuchando. El link está en la descripción de este episodio. Es gratis. Solamente necesitas platicar con un especialista, con un asesor y ya. Solamente necesitas dar ese primer paso. Por lo menos, infórmate. Y con eso terminamos este episodio que realmente fue un poco corto. Pero bueno, vienen muchos más. La pregunta con la que quiero que te quedes hoy no es sobre Ronaldinho, ni sobre Adriano, ni sobre nadie. Es sobre ti. ¿Estás construyendo el patrimonio? ¿Estás construyendo patrimonio con lo que ganas hoy? Porque cuando se te acabe el ingreso, ¿te vas a sacar con 6 euros en el banco también? Piénsalo. Y si la respuesta no te gusta, ya sabes dónde encontrarme. Oye, y una cosa más. Este podcast lo hago para ti. Así que si tienes algún tema financiero que quieras que investigue, una estafa, a una empresa, cualquier tema, un escándalo, lo que sea, déjamelo por favor en los comentarios porque los voy a leer todos. Y si el tema está bueno y merece investigarlo, lo voy a investigar y se va a convertir en un episodio. Gracias por escuchar, cuídate mucho y cuida tu dinero más. Nos vemos en el siguiente.